y abran sus ojos. Estaremos aquí escuchando. A ver, alguna maestra de preescolar, de primaria. ¿Quién dice yo? ¿Quién nos quiere comentar cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido a alguna maestra, algún maestro? ¿Qué han pensado? Por ahí ya tenemos a la maestra Gloria Luz Fernández y a la maestra Gloria Álvarez. Vamos primero con la maestra Gloria Luz Fernández. Hola maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo estuve explorando la plataforma y lo visualicé en tres momentos, ¿no? Que son los que el conceptual y el procedimental, y hay una tercera parte que todavía no me la he abierto porque hasta que se califique los productos, entonces ya la tercera parte es armar el plan, ¿sí? Un plan de prevención dentro de la institución en donde tú trabajas, ¿no? O donde todo, en este caso donde yo laboro. Entonces son tres momentos en los cuales el curso consta, ¿no? Son 3 productos. Hasta este momento yo ya llevo los 2 productos, ya los cargué en la plataforma, pero la tercera parte no me la deja cargar hasta que me los califique. ¿Sí me explico? Entonces la primera parte es como de conceptual, todas las lecturas, todos los conceptos de psicoafectivas, psicoactivas, drogas, etcétera, ¿no? Y la parte te explica cómo puedes elaborar tu plan de prevención dentro de la institución. Y ya la tercera parte es la práctica, donde vas a elaborar un pequeño plan de prevención contra las adicciones. Maestra Gloria Luz, muchísimas gracias. Aquí 2 comentarios. El primero, pues la maestra nos hace justamente un recorrido por cómo vamos transitando en este trayecto. Primero comenzamos con la parte conceptual, entendemos el proceso de la adicción y después nos ponemos con las manos a la obra a crear. Aunque bueno, en realidad esto lo estamos haciendo con las reflexiones que ustedes continuamente están haciendo. Ahora, sobre la plataforma les recuerdo que los temas se van abriendo y se van avanzando conforme ustedes van desarrollando las actividades y conforme ustedes van explorando las lecturas detonadoras, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos en la plataforma. Los productos, por supuesto, se van a calificar, pero no depende de eso que el avance de ustedes pueda ser, ¿no? Y aprovecho para recordarles, recuerden que, pues, aunque no hay una fecha de entrega por cada producto, sí es bien importante que cada semana ustedes vayan tratando de apurarse para que no les agarre la prisa al cierre de estas sesiones. Vamos ahora con la maestra Gloria Álvarez. Maestra, ¿cómo está? Me da gusto saludarle de nuevo. Ya está. Muy buenas tardes. También me da mucho gusto saludarlo a todos. Buenas tardes. La plataforma, entrar a la plataforma, al principio a mí sí me costó, porque yo dije, ¿cómo le hago para entrar? Y como que no podía, pero fuera lo de la clave, del usuario, todo eso. Entonces, incluso envié una pregunta, pero vi que no me contestaron y le volví a intentar y ya entré. Sí está amplia, está variable para ir avanzando, para ir revisando. A veces, bueno, uno como docente se presiona en el sentido de que ahí el curso nos lo dieron en este momento en el que tenemos que estar casi terminando el ciclo escolar. Entonces, incluso yo el año pasado nos hicieron exactamente lo mismo. En las últimas semanas en que uno tiene que entregar, híjole, pusieron un curso y yo dije, lo siento, pero esta vez no voy a entrar al curso, pero ahora sí le entré. Eso nos hace que nos presionemos también mucho, ¿no? Yo al menos en mi caso, yo tuve que trabajar en la noche de madrugada. Si ustedes ven el producto de la primera parte, pues muy tardecito, porque sí estoy cargadita de trabajo, sobre todo porque doy 3er grado, entonces sí está pesado en ese aspecto. ¿Y qué le... Entonces consideré ya empezar la segunda parte. Yo pensé que íbamos por semana, o sea, ya terminé mi semana, ya terminé el producto, me relajo, me dedico ahora a lo que viene, que es lo de verificar calificaciones, exámenes,
y ya a partir de que tengamos la segunda sesión, pues le empezaré con la segunda parte. Yo así había entendido, pero pues ya escuché a la primera maestra, que también se llama como yo, o sea, mi tocaya, que ella ya terminó su segunda unidad. Maestra, felicidades, o sea, usted sí pudo adelantar. Yo sí me esperé, pero ese es el único detalle de que Vamos, la vamos, presión, vamos no con la presión. no se preocupe, no se preocupe. El curso está diseñado precisamente para que tomemos nuestro tiempo. Sí, podemos hacerlo un módulo por semana, pero también si queremos avanzar, no hay impedimento, ¿no? No hay. Así que muchas gracias, maestra Gloria. Y bueno, ya también, sí, lo que sí me daba cuenta es que, por ejemplo, no me deja pasar, exacto. Tenía a fuerzas que leer o ver antes la actividad, porque si yo quería, ay, pues una vez voy a leer, ¿no? Y después, no, yo ya quería contestar y no me decía, primero ve el tutorial del crucigrama, ve el tutorial de sopa de letras, ve el tutorial para subir el archivo. Y dije, ay, bueno, está bien, ok, lo voy a ver. Pero yo decía, no tengo tanto tiempo, pero sí, es todo perfecto. Está bien porque no me deje pasar si antes no entendí lo que voy a hacer. Entonces, pues está bien su plataforma, me gustó. Esperemos la segunda. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestros y maestras, pues por esta plataforma. Por ahí hay personas que están haciendo preguntas en el chat. Bueno, pueden dejarlas ahí y conforme vayamos avanzando, pues podemos ir haciendo o respondiendo estas preguntas. Pues, maestras y maestros, vamos a iniciar esta segunda sesión de este curso brevísimo, en realidad, en el que estamos, insisto, rescatando herramientas que ustedes ya tienen para buscar diseñar un plan de prevención de adicciones. Quiero empezar con esto, maestras y maestros, recordando cuál es el objetivo de este curso, porque no quisiéramos que ustedes se presionen, ni quisiéramos tampoco que ustedes piensen que esta opción formativa resuelve todas las situaciones difíciles que ustedes están transitando en la escuela, pero es una contribución a ellas. La idea de este curso es que ustedes tengan algunas destrezas para diseñar y operar intervenciones psicosociales que crean ambientes escolares y áulicos protectores. Y vamos a ver en un momentito más a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de eso, pero vean ustedes, estamos en el nivel de la prevención y estamos en el nivel de la estrategia psicosocial. Y de una vez les aclaro qué significa psicosocial. Significa que vamos a utilizar lo que está alrededor, es decir, vamos a modificar el contexto para que las personas puedan modificar sus condiciones internas. Y en esto me detengo un momentito. Fíjense bien que cuando a veces tenemos algún problema en el salón, y decimos, bueno, creo que esto está ocurriendo porque mi alumna o mi alumno tiene alguna condición psicológica, tiene mucho estrés, tiene ansiedad, tiene alguna dificultad emocional. Pensamos que toda la intervención necesitamos hacerla de adentro de la persona hacia afuera, como si fuéramos terapeutas. Pero en realidad, cuando hablamos de las estrategias de prevención, la intervención va al revés. Modificamos lo que está afuera para que entonces lo de adentro se transforme. Es decir, una intervención psicosocial implica ofrecer herramientas a una persona, herramientas que probablemente no tiene. Y entonces, nosotras y nosotros, más que hacer una labor terapéutica, estamos haciendo una labor de facilitadores de herramientas, porque estamos modificando el contexto. Por eso aquí estamos hablando en primer lugar, de intervenciones psicosociales y en segundo social de crear ambientes áulicos y escolares protectores, porque estos son los que reducen la posibilidad del consumo de las drogas, del consumo de cualquier otra situación que produce una adicción. Y ya iremos en eso más adelante. Evidentemente, esta opción formativa, maestras y maestros, está basado en todo lo que propone la nueva escuela mexicana. Ustedes saben que desde la Ley General de Educación, el concepto de educación integral es claro. Yo no puedo solamente enseñar conocimientos en términos formales, ¿no? Yo no puedo enseñar solamente habilidades motoras, yo no puedo enseñar solamente lo socioemocional. La educación con la nueva escuela mexicana, desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, debe ser integral. ¿Esto qué significa?
que debe cuidar lo biológico, lo cognitivo, lo social, lo emocional, la salud, lo comunitario. Y por lo tanto, hablar de la prevención de adicciones es un tema relevante, ¿no? Es más, el plan y programa de estudios establece que es uno de los grandes temas que están inmersos dentro de este gran eje al que le denominamos vida saludable, especialmente porque partimos del hecho de que la salud no es solamente una condición física, es también una condición psicológica, es también una condición emocional, pero también es una condición histórica. ¿Qué significa esto? Pues que depende de las circunstancias en las que nosotras y nosotros vivimos. Y aquí también lo quiero ligar con la idea de lo psicosocial, ¿no? Es decir, si la salud tiene que ver con las condiciones en las que vivimos, bueno, entonces una intervención psicosocial, al modificar este contexto, pues también beneficia el desarrollo interior de la persona. ¿Qué temas vamos a revisar este día? Bueno, nos vamos a concentrar básicamente en 3 ideas. Recuerden ustedes que los temas que aquí revisamos obviamente se hacen más amplios cuando ustedes consulten las lecturas detonadoras que están disponibles en la plataforma. Hoy nos vamos a acercar a una definición sobre el concepto de conducta adictiva. Esto ya lo tocamos en la sesión pasada, pero conviene que lo volvamos a mirar. En segundo lugar, hablaremos de qué ocurre cuando una persona tiene una adicción, ¿no? Hay que entender muy bien cómo es el proceso adictivo, porque justamente en eso es en donde nosotras y nosotros vamos a comenzar a elaborar un plan de prevención. Y en tercer lugar, hablaremos de los factores de riesgo que nosotras y nosotros necesitamos, pues obviamente, detectar para poder intervenir, para poder eliminar, para poder reducir, para poder, obviamente, crear un ambiente áulico y escolar protector. Y, obviamente, en ese sentido, evitar la posibilidad de que nuestras alumnas, nuestros alumnos, pues lleguen al papel del consumo o de alguna adicción. Fíjense bien, maestras y maestros, la sesión pasada hablábamos un poco sobre la relevancia que tiene para la nueva escuela mexicana, para la educación mexicana en general, el tema de las adicciones. Pero en el contexto específico de Veracruz, hace unos días yo me encontré con este dato, que entre el año 2018 y el año 2022, más o menos, la Secretaría de Salud reporta que 5,000 adolescentes entre los 12 y 17 años habían recibido un tratamiento contra alguna adicción. Este es el registro que tiene la Secretaría de Salud de Veracruz. Evidentemente, maestras y maestros, aquí no estamos contabilizando a las adolescentes, a los adolescentes que tienen una adicción y que no han recibido tratamiento. Aquí no estamos contabilizando a las y a los niños menores de 12 años. Pero para nuestros fines, es importante entender que el comportamiento adictivo es cada vez más común. 5,000 niñas, 5,000 niños es una cantidad muy grande. Imagínense pues las condiciones en las que se encuentran estas y estos adolescentes. Es por esto importante, maestras y maestros, que aunque nosotras o nosotros no hayamos todavía mirado algún comportamiento de riesgo, aunque digamos, bueno, en mi salón de clases las situaciones parecen estar más o menos controladas, siempre es muy importante estar alertas y por la misma razón siempre es muy importante hacer un diagnóstico de esos factores que tienen el potencial muy fuerte de poder hacer que una persona llegue a un comportamiento adictivo. Pero, ¿qué es una adicción? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es una adicción? Y en ese sentido, voy a abrir aquí el micrófono para que alguien me responda. ¿Qué es una adicción? ¿Alguna maestra, algún maestro que me quiera compartir qué es una adicción? Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. ¿Qué es una adicción? Por ahí tenemos a la maestra Beatriz Croda. Cuéntenos, ¿qué es una adicción, maestra?
Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Bueno, como revisamos la sesión pasada, es todo aquello que no precisamente tiene que ver con sustancias psicoactivas, ya sea cualquier tipo de droga, legales o ilegales, sino una conducta adictiva es aquello que repites, que incluso ya en el módulo 2 menciona que incluso las relaciones interpersonales pueden llegar a ser adicción. Y mucho ahorita que está de moda la tecnología también. Entonces todo aquello que repites hasta de manera compulsiva o que ya no logras controlar, ¿no? Porque tu mismo sistema, tu mismo cuerpo lo necesita. Exactamente, maestra Beatriz, muchísimas gracias. Tiene toda la razón. Fíjese, por aquí el maestro Luis Miguel dice, es un trastorno mental, muy bien. La maestra Dolores es una enfermedad crónica, podríamos considerarlo así. La maestra Irma Guadalupe dice, es la dependencia a una sustancia. Bueno, todas y todos tienen razón, pero es bien importante, maestras y maestros, entender justamente cómo define conducta adictiva la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente vamos a mirar cómo estos comentarios que ustedes hacen tienen sentido. Primero, y lo decíamos la sesión pasada, es un trastorno mental y del comportamiento que resulta del consumo de sustancias, ¿no?, psicoactivas, de algunos químicos, por ejemplo, o de comportamientos repetitivos, ¿sí? De comportamientos repetitivos específicos que buscan recompensarnos o que buscan reforzarnos. ¿Esto qué significa, maestras y maestros? Que la conducta adictiva no tiene que ver solamente, como bien lo decía la maestra Beatriz, con el consumo de una sustancia, sino también con el consumo de algunas actividades que nos hacen tener estos comportamientos repetitivos que evidentemente son dañinos, dice la Asociación Psicológica Americana, son destructivos y dominan nuestra vida personal. En ese sentido, por eso este curso habla sobre la prevención de adicciones. No solamente nos reducimos al consumo de las sustancias, sino de todo aquello que nos puede ocasionar una adicción. Vamos a tratar, maestras y maestros, de ir analizando un poquito todos estos elementos que conforman la definición de adicción. Estos son muy importantes. ¿Y por qué se los comento? Porque también nos van a ayudar a eliminar algunos mitos que son muy comunes cuando hablamos de las adicciones. El primero ya lo dijimos, pues que una adicción es resultado de un consumo de una sustancia química. Ese es un mito, ¿no? Una adicción es resultado de un consumo de algo químico, pero también de algo más. Otra de los mitos acerca de las adicciones es que la gente elige o decide drogarse o ser adicta a algo. Y eso no es cierto. Las adicciones no son una elección ni una decisión, son una consecuencia de un conjunto de factores. Algunos dicen, bueno, la gente se droga o se vuelve adicta porque su personalidad está dispuesta para eso. En realidad ese también es otro mito. Las adicciones ocurren por un conjunto de factores especialmente ambientales. Y hay otros mitos, como por ejemplo, que las adicciones pues son hasta cierto punto resultado de las dificultades que una persona tiene para entender lo que está pasando. Es decir, alguien se droga por ingenuidad o por falta de información. Las adicciones son en realidad una enfermedad y por lo tanto, maestras y maestros, es importante reconocer todos los componentes del comportamiento adictivo para que podamos ponerles atención y diseñar alguna estrategia apropiada. El primero de esos componentes que revisábamos en esta definición es que la adicción es un trastorno mental. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es una condición. ¿A qué me refiero con que es una condición? Bueno, que es una alteración de nuestras formas de pensar, de sentir y de actuar. A eso nos referimos con trastorno mental. Hay una desorganización en nuestra manera de entender lo que está pasando, de sentir lo que está pasando y, por supuesto, de comportarnos en consecuencia.
¿sí? Es un trastorno mental. Esta desorganización obviamente hace que nuestra vida no pueda ser adaptativa, ¿no? Imagínense, si yo no puedo organizar mi pensamiento, por ejemplo, ¿cuántas y cuántos de aquí de pronto, cuando estamos muy tristes, se nos complica pensar de manera fácil o de manera eficiente? Bueno, ahora imagínense que no solamente se nos complique pensar de manera eficiente, sino que también experimentamos sensaciones dolorosas y tenemos que ir a trabajar, es decir, no podemos adaptarnos. A eso nos referimos cuando hablamos de que la adicción es un trastorno mental. Es una manera en la que nuestro pensamiento, nuestro comportamiento y nuestros afectos están desorganizados, pero además nos impide adaptarnos. El segundo de los componentes es que la adicción es un comportamiento adictivo. ¿Qué significa esto? Fácil. Que hay formas de actuar, ¿sí? De actuar, pensar y sentir que no se controlan. Que no se controlan y que necesitamos repetir. Y aunque nos hagan daño, lo hacemos y lo hacemos. Les voy a poner un ejemplo que creo nos puede poner en común a todas y a todos. Fumar. Fumar es malo, o como dice en la cajetilla de los cigarrillos, fumar mata, ¿no? Fumar produce cáncer, fumar produce riesgos a la salud de quien consume y de quien no consume, quien es un fumador pasivo. Si ustedes le preguntan a una persona fumadora, es más, si alguna o alguno de ustedes fuma y yo le pregunto, oiga, ¿sabe usted que fumar le hace daño? La respuesta será sí. ¿Sabe usted que fumar le puede producir la muerte? La respuesta seguramente será sí. Hay conciencia de que el comportamiento repetitivo es mal, pero aún así lo hacemos porque necesitamos de la satisfacción que nos da ese comportamiento, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que el comportamiento adictivo ocurre de manera irracional, no lo podemos controlar. Ahora, aquí les estoy hablando de una sustancia, pero lo mismo ocurre cuando hablamos de algo como, por ejemplo, las redes sociales. Probablemente no sea el caso de alguna o alguno de nosotros, pero seguramente algunas o algunos de sus alumnos dicen, bueno, yo no puedo desconectarme de mi Instagram, de mi Twitter, de mi TikTok, ¿no? Necesito estar revisando a cada rato qué es lo que se está actualizando, necesito ver si ya me dieron un like, necesito ver si ya comentaron mi estado, ¿no? Y si les retenemos un momentito el teléfono o si no hay señal de internet, inmediatamente pues empezamos a experimentar una sensación de angustia. Ahí estamos hablando de un comportamiento adictivo. Sabemos que nos hace daño estar mirando tanto tiempo el teléfono, sabemos que no nos deja necesariamente algo productivo, pero regresamos a eso. Otro de los elementos importantes que debemos entender en la adicción es el concepto de dependencia. Dependencia significa, fíjense bien, que necesitamos forzosamente de esa sustancia o de esa actividad para que nos satisfaga en dos niveles, en lo físico y en lo psicológico. Es decir, la dependencia física ocurre cuando una vez que yo consumo una sustancia, ¿sí? Una vez que yo consumo una sustancia, necesito consumirla más porque evidentemente la química de mi organismo cambia y experimento sensaciones placenteras. Esa es la dependencia física, ¿sí? Por ejemplo, si yo fumo y un día dejo de hacerlo, bueno, mi cuerpo me dirá, oye, necesitas sentir o experimentar la sensación del humo entrando en tu organismo, ¿no? La sensación de que relaja, ¿no? Necesito la experiencia física. Esa es una manera de la dependencia. Pero la otra dependencia que es muy importante, maestras y maestros, y es prácticamente con la que nosotras y nosotros vamos a luchar, es la dependencia psicológica, ¿sí?
La dependencia psicológica es precisamente la idea, lo voy a poner así, la idea de que necesitamos consumir, ¿sí? La idea de que necesitamos consumir. Que ya me estresé, híjole, necesito un cigarro. Que ya viene el frío, híjole, necesito un cigarro. Que mañana tengo que entregar mis calificaciones, necesito un cigarrillo. ¿No? Estoy hablando aquí de la idea de que nosotras y nosotros pues somos maestras y maestros y tenemos muchas complicaciones a veces. Bueno, esa es la dependencia psicológica. En nuestras alumnas y nuestros alumnos, ¿cómo lo podemos mirar? Yo sé que hay muchas escuelas que, por ejemplo, han regulado el uso del teléfono celular, pero probablemente algunas alumnos o alumnas digan, es que necesito llegar a mi casa a conectarme ya, es que necesito llegar a mi casa para checar si alguien ya me escribió, es que necesito saber si hay una actualización ya para este TikTok, ¿no? O si ya subieron la nueva actualización de esto o aquello. Esa idea de que necesito esa sustancia o esa actividad es la dependencia psicológica. Y a este pensamiento de que lo necesito, esté presente, le llamamos pensamiento obsesivo, ¿sí? Y tanto la dependencia física como la dependencia psicológica son necesarias para que ocurra el comportamiento adictivo. Insisto, nosotras y nosotros generalmente estaremos luchando un poco contra la dependencia psicológica. Y finalmente, maestras y maestros, entender que somos conscientes de que el comportamiento adictivo, de que estas dependencias físicas y psicológicas nos hacen daño. Es decir, objetivamente vemos que nuestro cuerpo se está deteriorando, objetivamente miramos que hemos perdido algún tipo de funcionamiento, objetivamente miramos que nos volvemos irritables, nos damos cuenta de que nos estamos dañando, pero aún así no podemos evitar hacerlo. Y eso es crucial. La persona adicta simple y sencillamente no dejará la adicción por voluntad, ¿no? O por reflexionar simplemente en las consecuencias negativas. Necesita de una intervención un poco más profunda. Nosotras y nosotros no llegaremos a esos niveles, pero sí llegaremos a los niveles de hablar sobre las formas de prevención, sobre todo para luchar con la dependencia psicológica. Por ahí veía una maestra que tenía la manita levantada, o maestra o maestro, no sé si quiera compartirnos su participación, con gusto le escuchamos. No recuerdo quién había levantado la manita, pero había una manita levantada. Bueno, yo creo que si no continuamos. Pero por acá nos están comentando en el chat, ¿no? Dice, es una conducta repetitiva, causa daños físicos y sociales. Exactamente, aquí algo que quiero rescatar. El comportamiento perjudicial no solamente es individual, también es social. Las personas se pueden alejar de mí, me pueden rechazar, ¿no? En fin, aquí esto es la maestra Claudia Karina Amezcua. Maestra Claudia Karina Amezcua es la maestra que quería hacernos algún comentario. Listo, maestra. Si nos ayuda, ya puede activar su... Hola, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí. Okay. Yo nada más quería hacer mención, maestro, hablando del tema de las dependencias que estamos tratando el día de hoy, que se hablaba de la física y de la psicológica. Una también, maestro, muy relevante que se aprecia en la actualidad, ¿verdad? En jóvenes y en adultos también, es la dependencia social, ¿no? También conocida como amorosa, ¿no? El depender de una persona también es una gran adicción, ¿no? A veces existen también esas relaciones tóxicas, que son dañinas. También, de verdad, que últimamente se aprecia mucho, ¿no? Es un tema muy, muy polémico, ¿no? Donde estás con una persona que sabes que te está dañando, que hay algo mal, pero tienes esa dependencia y de verdad que es algo muy difícil, ¿verdad? Para los que conocemos así personas y hasta familiares, yo creo que hasta se sufre con ellos, ¿no? El ver cómo ella sufre
tú también lo sufres, ¿no? Porque son personas que están cerca de ti, que sabes que tienen esa dependencia, están tan ligados dependiendo de otra persona, que de verdad es una enfermedad también muy, 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 muy difícil, ¿no? Que yo creo que también está muy en la sociedad, se está dando mucho en jóvenes e incluso también en personas adultas, ¿no? Claro, maestra, es correcto. Y justamente ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero fíjese bien, maestra, aquí cuando tenemos una adicción con las personas, seguimos manteniendo los mismos niveles de dependencia, tanto física como psicológica. El acercamiento a una persona, su mera presencia también produce cambios químicos en nuestro organismo. La maestra ahorita mencionaba la idea amorosa. Bueno, el amor no es más que, bueno, reduciéndolo a términos químicos, ¿no? Para no entrar en Honduras, pero cuando estamos atraídos por alguna persona, nuestra química cambia en el sistema nervioso, ¿no? Los niveles, por ejemplo, de los neurotransmisores, de la oxitocina, por ejemplo, incrementa. El simple hecho de abrazar a una persona hace que nos sintamos más felices. El simple hecho de mirar a una persona hace que nos sintamos más felices, ¿sí? Aquí estoy hablando de la dependencia física, pero en el caso de las personas, la dependencia psicológica es mayor, porque la persona puede no estar presente, pero en nuestra cabeza está, ¿qué estará haciendo? ¿Estará pensando en mí? ¿Dónde está? ¿Ya me está engañando? ¿Ya me dejó? ¿Ya me abandonó? Y ese pensamiento obsesivo es también parte de la adicción. Ahora, maestras y maestros, este curso precisamente por eso se abre al panorama de la adicción en términos de lo químico y lo no químico, porque precisamente una adicción a una relación interpersonal es una ventana para llegar a una adicción a una sustancia. Por ejemplo, ¿en cuántos momentos ustedes no han escuchado que hay personas que comienzan tratamientos médicos? Bueno, ahí no estoy hablando de una adicción a una droga ilegal, ¿no? Pero que empiezan tratamientos médicos porque a lo mejor tuvieron una ruptura de pareja y necesitan antidepresivos. Esto hablando de una ruptura bien manejada. Pero ¿qué pasa en nuestros estudiantes, en nuestras jóvenes, en nuestros jóvenes? Terminan una relación de pareja, se sienten muy tristes y dicen, bueno, voy a empezar a consumir esta sustancia porque esto me va a ayudar a olvidarme. Y además, como lo mencionábamos en la sesión pasada, tenemos también una cultura que no ayuda mucho a evitar este tipo de situaciones. O sea, hace unas semanas yo preguntaba, bueno, ¿qué tipo de música escuchan las jóvenes y los jóvenes? Y me decían, pues, los corridos, ¿no? Escuchan los corridos, la música de banda, y si nos ponemos a analizar lo que dicen esas canciones, generalmente hablan de las dificultades de la vida, pero cómo se resuelven de maneras exageradas, ¿no? Consumiendo drogas, ¿no? Emborrachándose, yendo a fiestas. Vaya, la cultura también contribuye a que existan ciertos comportamientos adictivos. Pero justamente siguiendo con nuestra idea de esta tarde, maestras y maestros, hay que entender muy bien cómo ocurre el proceso de la adicción. Ya hablamos de los componentes de la adicción, entender que es una enfermedad, entender que tiene un comportamiento asociado con nuestras formas de pensar, sentir y actuar, que tiene un nivel de dependencia física y psicológica y que siempre tendrá consecuencias negativas, de las que somos conscientes, pero que pues no podemos dejar. Pero ¿cómo ocurre el proceso de la adicción? Ustedes en la plataforma tienen esta infografía que trata de ser informativa para ustedes como maestras y maestros. Fíjense muy bien, aquí esta infografía comienza hablando acerca de cómo la dependencia física y la psicológica, cuando se unen, dan como origen el comportamiento adictivo, ¿sí? Cuando hay dependencia física, cuando hay dependencia psicológica, es muy probable que ocurra el comportamiento adictivo. Y vaya, maestras y maestros, si ustedes tuvieran que hacer un diagnóstico de su grupo, de su escuela, lo primero que yo les diría es, ¿han notado algún grado de dependencia física por alguna sustancia, por alguna situación que ahorita vamos a revisar? ¿Han notado algún grado de dependencia psicológica? Bueno, ahí hay una bandera roja.
Ahorita voy con la maestra María del Carmen Córdoba. Cuando tenemos estos dos niveles de dependencia por alguna sustancia o por alguna actividad, nuestro sistema nervioso se altera, ¿no? Y ahí tenemos la primera flechita. Nuestro sistema nervioso se altera. ¿Cómo se altera? Bueno, en primer lugar, viene la sustancia o la actividad, y esto es muy importante, maestras y maestros, una droga química o una actividad como los videojuegos, como las redes sociales, tienen el mismo potencial para alterar la química del sistema nervioso. Tómenlo en cuenta. Se activa el sistema límbico y es ahí en donde se estimula la sensación de placer. Consumí cocaína, estoy jugando todo el día videojuegos, ahí está incrementando mi sensación de placer. Ahora, cuando se activa esta sensación de placer, ¿sí? Inmediatamente el sistema nervioso manda una señal a la corteza prefrontal. Mi sistema nervioso está tan relajado, mi sistema nervioso se siente en un estado tan placentero que en la corteza prefrontal, donde se regulan las actividades como el juicio, en donde se modula la conducta, en donde se tiene la toma de decisiones, inmediatamente la corteza prefrontal se altera, ¿sí? La corteza prefrontal se altera. Y una vez que la corteza prefrontal se altera, fíjense bien, nuestro sistema nervioso busca reducir esa hiperestimulación. Pero cuando nuestro sistema nervioso busca reducir esa estimulación, nosotros a la par queremos seguir con ese estado agradable y por lo tanto buscamos consumir y consumir y consumir más, ¿sí? Pues noten ustedes que en la conducta adictiva nuestro cuerpo está luchando con el balance natural de las cosas. Nuestro sistema nervioso se siente muy excitado, el mismo sistema nervioso busca reducir la excitación, pero en ese momento nosotras y nosotros queremos volver a ese nivel de excitabilidad y ocurre el comportamiento adictivo. Ahora, vean ustedes que aquí hay otras condiciones que son fundamentales, ¿no? Y que justamente tienen que ver con lo que están comentando algunos maestros ahí en el chat. Por ejemplo, dice la maestra Julisa, es importante recordar que el tema siempre lo deberemos abordar desde el ámbito educativo, apoyarnos de los protocolos y nuestras autoridades. Precisamente, porque nosotras y nosotros pues no vamos a estar hablando o alterando la química de la persona, ¿no? Pero fíjense bien, siempre para que ocurra la dependencia hay un ambiente que facilita ese estado, ¿sí? Y si hay un ambiente que facilita ese estado, pues obviamente la adicción tiene mayores probabilidades de ocurrir. O sea, si ustedes, maestras y maestros, notan que su alumna o su alumno vive en un ambiente donde alguien más consume una sustancia, donde se experimenta la dependencia a las relaciones, ¿no? Donde se experimenta la dependencia a los videojuegos, ¿no? Pues evidentemente el comportamiento adictivo ocurrirá, ¿sí? Si su alumna o su alumno, además, fíjense bien, tiene la idea de que necesita ese comportamiento para solucionar sus dificultades vitales, pues evidentemente el comportamiento adictivo ocurrirá, ¿sí? Y justamente, maestras y maestros, estos son los niveles de la prevención, en donde ustedes, en donde nosotros, nosotras vamos a actuar. Primero, identificando si hay algún consumo de sustancia o de actividad, ¿sí? Y también tratando de reducir un ambiente que facilite el desarrollo de la conducta adictiva. Es ahí justamente en donde entra nuestra participación en el contexto de la escuela. Nosotras y nosotros no vamos a dar un tratamiento especializado, no vamos a ayudar a la recuperación de algunas otras funciones. Vamos a trabajar principalmente a eliminar, como diría la maestra Aurora Calzada ahí en el chat, ¿no? A eliminar esas situaciones que detonen la búsqueda de una sensación agradable, ¿sí? Maestra María del Carmen Córdoba, la escucho ahora sí.
Por ahí la maestra quería participar. Le vamos a pedir que nos ayude activando su audio, maestra María del Carmen. Maestra María del Carmen, si nos ayuda levantando la manita. Ahí está, gracias, maestra. La escuchamos. Bueno, ahora sí ya me escuchan. Ahora sí la escuchamos, maestra, fuerte y claro. Cuéntenos, maestra. Estaba yo escuchando lo de las adicciones y en preescolar. Nosotros tenemos una adicción en los niños y ¿qué es lo que el ambiente que les afecta a los niños? Estamos hablando de la adicción al celular. ¿Sí? Los niños, ¿y cuál es el ambiente que esto genera? Que para los papás es más fácil tener y entretener a los niños con el celular que atenderlos o motivarlos a hacer actividades físicas. Claro. ¿Qué pasa con eso? Los niños lo primero que te dicen, ay, es que hiciste la tarea, no la hice, ¿por qué? Es que estaba yo con el celular. O sea, le dan más importancia, más relevancia al celular, a las actividades de lo que ven en el celular, que a lo que uno les está enseñando. Entonces, ahí es una adicción que los mismos padres están generando. Ellos dicen, no, es que no es una adicción, los niños no, pero los niños ya son dependientes del celular. O sea, hasta los bebés los vemos que los niños ya, en cuestión de brazos, ya saben manipular más el celular y encontrar los videojuegos o las caricaturas o lo que pongan en YouTube que nosotros como adultos. Entonces, esa adicción es algo que a nosotros en el ambiente de trabajo sí nos afecta, porque los papás están renuentes de que no es una adicción, pero los niños ya son dependientes de ellos. O sea, entonces ahí a veces hacemos y dialogamos con ellos, miren, ayúdenles a sus hijos, no estén utilizando el celular, pónganse a jugar con ellos, que les proponemos juegos de mesa, que les proponemos actividades físicas, pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, nosotros ahorita con lo que yo estoy escuchando, o sea, ¿cómo es posible que hasta una adicción que por tan insignificante que sea, les genera tanto emocional y psicológico a los niños? Así es, maestra. Así es, maestra. Y mire, del comentario que nos ofrece la maestra, hay dos ideas que me gustaría que no perdiéramos de vista. Fíjense bien, la maestra nos está hablando del nivel preescolar. Y probablemente, fíjense muy bien, nosotros digamos, es que son niños y se están entreteniendo. Es que son niños y pues hay que dejarlos tantito ahí porque es la tecnología. Fíjense cómo por ahí hay un nivel en el que nosotras y nosotros podemos comenzar a intervenir para prevenir, porque la maestra nos está dando claridad en esto. Los papás y las mamás no se dan cuenta del riesgo en el que están sus hijas y sus hijos. Porque a esa edad, insisto, lo vemos como que están jugando, como que pues es natural, pero la verdad es que no es así. Y la segunda gran idea que nos ofrece extraordinariamente la maestra, pues es que es importante mirar que los efectos de la conducta adictiva están relacionados con la edad de la persona. Evidentemente, fíjese bien, si yo soy adicto al teléfono celular, a lo mejor voy a dejar de ir a trabajar, ¿no? A lo mejor no voy a hacer mi trabajo como se espera. A lo mejor en mi adicción al celular lo que yo voy a hacer es, no sé, faltar a las citas de trabajo o a los compromisos. Y entonces dirán, a Natanael algo le pasa porque ya está dejando de trabajar, porque ya no se baña, porque ya se pone irritable. Y probablemente en un adulto de mi edad es más fácil mirar una adicción. Pero en un niño de preescolar es difícil entender en qué no se está adaptando, ¿no? Pero la maestra lo está describiendo bien. Ya son niños que me dicen, yo no hice la tarea porque estaba viendo el celular. A mí ni que me regañen la maestra porque yo estaba viendo mi celular. Yo ni le hago caso a la maestra porque yo estaba viendo el celular. Esos comportamientos que parecerían solo desafiantes son en realidad banderitas rojas del comportamiento adictivo. Entonces, noten ustedes, maestras y maestros, que es bien importante que dependiendo del sitio en el que ustedes se encuentran,
Hay que modificar condiciones del contexto que a veces pasan como imperceptibles, pero que son las más poderosas. A veces las maestras y los maestros piensan, híjole, pero ¿yo qué voy a hacer con las adicciones? Pues mucho, porque justamente ustedes tienen ese conocimiento de lo que a veces las mamás y los papás no pueden ver, como en este caso, ¿no? O lo que a veces nosotras y nosotros ya podemos estar viendo como banderita roja y que en casa no se percibe así, ¿no? Dice la maestra Guadalupe Domínguez, es importante sensibilizar y concientizar a los alumnos, ¿no? Ese es un nivel de prevención justamente. Sería muy bueno concientizar, dice la maestra Evelyn Reyes, en el uso excesivo de la tecnología, porque ya está considerado como una adicción, efectivamente. O sea, vean ustedes en dónde está metida la escuela para hacer estas pequeñas intervenciones. Insisto, no tenemos que irnos a la parte complicada de la química, de las sustancias, sino justamente a estas condiciones que todos los días experimentamos. Piensen ustedes en cómo estos niños de preescolar, que ahora dependen del celular, van a llegar a la primaria y luego a la secundaria, ¿no? Pues van a ser personas que ya en la secundaria van a tener, si es que llegan, muchos problemas para adaptarse. Muchos problemas para adaptarse. Y la adicción no viene de un periodo temprano, viene de un periodo prolongado. Por ahí tenemos a la maestra Gloria Zapor. Maestra, queremos escuchar su comentario. ¿Cómo está? Buena tarde. Por ahí, maestra, le vamos a encender su audio. Ayúdenos encendiendo su micrófono y ahí estamos. Buenas tardes, maestro. Buenas Buenas tardes, tardes, compañeros. maestra. Fíjese que nada más para enriquecer la aportación de la compañera, yo me senté con mi compañera, somos de organización bidocente, y yo pensé por un momento que el problema solamente estaba en mi grupo. Yo le comenté de este curso, porque ella no por el momento, por cuestiones de salud, no pudo entrar, y le dije, maestra, a ver, apóyeme en este punto, cómo observa usted a sus niños, y sin querer sacamos, maestro, una lista y coincidimos bastante en cuanto a la adicción, en sus consecuencias que está teniendo en nuestros niños. Ella decía, maestra, pierden la paciencia muy rápido. Si están en un juego de bloques, ellos se frustran y enseguida adoptan una actitud agresiva. Dice, yo los siento sobreestimulados. Y sí es cierto, ¿no? Por los colores, las imágenes, la información. Son inquietos y muy difíciles de retener la atención. Y nula imaginación, maestra. Nula. Entonces yo le comentaba, bueno, maestra, ahí creo que ahí compaginamos muy bien, son muy similares las consecuencias que estamos observando en nuestros alumnos. Ahora, aquí, y si estoy mal, pues me corrige, maestro. Vamos a llevar a cabo, maestra, para acciones, ¿no? Para mitigar, a lo mejor no podamos erradicar completamente en este ciclo escolar porque ya estamos a punto de terminar, pero sí retomarlo con fuerza para el próximo ciclo. Le dije, aquí, la amenaza número 1 es que nuestros padres están siendo inconscientes. Habrá que educar a los padres. Le dije, bueno, ¿con qué acciones podemos trabajar? Primero, trabajar con los padres. Enseñarles, porque a lo mejor ellos lo ignoran, maestro. O si lo ignoran, parecen un juego inocente para ellos, ¿no? Que esto tiene repercusiones físicas y psicológicas. Por ello le dije, miren, vamos a programar pláticas, primero con el personal de salud de la comunidad, para que les dé a conocer las consecuencias físicas de la adicción al celular. Posteriormente le dije con la psicóloga de la comunidad, que se presta mucho para la atención a nuestros niños, vamos a traerla para que nos venga a hablar de las consecuencias socioemocionales, para que ellos vayan teniendo una clarificación. Y bueno, y en tercer lugar, otra actividad que también propusimos, que es fomentar las actividades deportivas, como los rallies o las competencias. Y maestro, mi pregunta aquí va,
podemos crear conciencia en los niños. También trabajar con ellos esa parte. Y yo creo, bueno, considero que sí, si nosotros le hablamos a los niños acerca del uso excesivo y las consecuencias que pueden tener en ellos a través de infografías, enseñarles videos o que ellos vean, yo creo que, bueno, pudiera ser también favorable. Le pregunta a usted, yo creo que sí es pertinente o no es pertinente. Claro que sí, maestra. Muchas gracias, maestra. Mire, en primero, yo la felicito, maestra, porque la maestra Gloria nos acaba de describir un plan psicosocial. Fíjense bien cómo ella ha hecho mano de todos los recursos a su alcance, porque también eso debemos tenerlo en claro, maestras y maestros. Nuestra labor no es que vamos a echarnos todas las reuniones, todas las pláticas, no. Necesitamos conjuntar recursos con las personas expertas, ¿sí? Pero, ¿cuál es el trabajo fino que hizo la maestra? Detectó los factores de riesgo y dijo, a ver, en el uso del celular, nosotras y nosotros debemos poner atención. Entonces, ya la maestra nos describió un plan de acciones. Y fíjense bien, ella tomó una ruta y ella creo que está procediendo bien. ¿Quiénes son las y los principales modelos de las alumnas y de los alumnos? ¿Quiénes son los que les proveen el aparatito para que pues ocurra el comportamiento adictivo? Pues las mamás y los papás. Entonces, justamente creo que esa primera aproximación es esencial, ¿no? Primero tenemos que cambiar el contexto para que los niños puedan tener otro tipo de modelos. Y con relación a la segunda pregunta, yo creo que la respuesta es obviamente sí, maestra. En un segundo momento, una vez que hayamos concientizado a las mamás y a los papás, es evidente que necesitamos trabajar con las niñas y los niños. Necesitamos, por supuesto, hacerles crear conciencia de las consecuencias y de las implicaciones. Pero esto a veces, maestra y maestro, pues es necesario a través de modelado. Por ejemplo, de que hace ratito una maestra comentaba, ¿no? Hay que tomar decisiones en la escuela a través de los protocolos. A lo mejor necesitamos crear un acuerdo de convivencia, ¿no? En el que el celular no se puede llevar a la escuela. A lo mejor necesitamos crear un acuerdo para incrementar el número de actividades deportivas o de actividades de baile, de recreación, ¿no? O cualquier otra forma de interacción que poco a poco les haga mirar a las niñas y a los niños que el placer que se experimenta con el teléfono celular es un placer que se puede experimentar jugando fútbol, conversando con las compañeras y los compañeros, dibujando, bailando, teniendo otras opciones. Dependiendo de la edad, obviamente podemos ir incrementando el número de información al respecto, pero creo que la maestra está justamente llevando el hilo de lo que queremos proponer aquí. Primero vamos a modificar el contexto para paulatinamente llegar a la modificación interior de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y me da mucho gusto este tipo de ejemplos, maestras y maestros, porque nos ayudan justamente a revisar estas ideas que creo que no debemos perder de vista en nuestra función docente. Y eso es claro en este curso. Nosotras y nosotros no somos médicos, no somos médicas, no somos trabajadoras ni trabajadores sociales. Probablemente habrá alguien que sea psicólogo o psicólogo, pero estamos trabajando como educadoras o educadores. ¿Y cuál es nuestro papel ahí? Bueno, ya la maestra nos dio un gran ejemplo. Pero para el desarrollo de una intervención psicosocial es muy importante pues, saber por qué tenemos adicciones. Y la respuesta es simple, y ya aquí la han estado comentando en el chat. Bueno, porque buscamos placer, ¿no? Ya en la infografía que les presenté hace ratito está la respuesta. Buscamos placer. ¿Y por qué buscamos placer? Bueno, porque resulta que en la vida ocurren muchas situaciones negativas. Y esas situaciones negativas pues nos hacen ponernos tristes, enojados, disgustados, disgustadas, y necesitamos recuperar el placer para poder vivir. El gran problema es que en ocasiones somos conscientes, si ya somos más grandes, a lo mejor podemos decir, bueno, me va mal en el trabajo, necesito algo que me reanime. Pero imagínense una niña o un niño de preescolar que ni siquiera puede hacer consciente por qué se siente como se siente, pero sí experimenta la situación negativa. Eso es muy importante que ustedes entiendan.
La maestra Gloria lo comentaba, los niños se vuelven desafiantes, los niños se frustran fácilmente, están en una actividad y desechan todo, se vuelven agresivas. Y si uno les pregunta, ¿qué te pasa? Ellos van a decir, no sé, pero algo les está pasando. Todavía es más grave cuando no podemos ser conscientes de lo que nos está provocando esa situación displacentera. Pero evidentemente, de lo que sí somos conscientes es que habrá una sustancia o habrá una actividad que nos recompone y nos da placer. Y por eso ocurren las adicciones, porque buscamos placer para remediar los efectos displacenteros de las situaciones negativas. Y podemos tener adicciones, insisto, además de las drogas o sustancias psicoactivas o químicas ilegales, lo podemos hacer, por ejemplo, con la comida. ¿Cuántas de sus alumnas y cuántos de sus alumnos no tienen, por ejemplo, la necesidad de estar comiendo paletas, chatarras, pan, ¿no? Podemos experimentar adicción a las redes sociales. Podemos experimentar adicción a los videojuegos, a la pornografía, a las relaciones sexuales, ¿sí? Hace poco estuve yo en una escuela secundaria y era interesante saber cómo este era un problema cada vez más común, la adicción tanto a la pornografía como a las relaciones sexuales. Y que era difícil de mediar para las maestras y para los maestros, porque además esto tiene implicaciones en la adicción a las personas, que era algo que también una maestra nos comentaba, y que además estas adicciones en actividades que en apariencia no tienen, ¿no? En apariencia no tienen algo negativo, porque son culturalmente bien vistas. Por ejemplo, si yo empiezo a comer y a comer mucho, nada más me van a decir, uy, Natanael es un tragón, es un glotón, no se cuida. Pero nadie deja de mirar que tal vez Natanael es un adicto a la comida, ¿sí? Yo puedo tener aquí 3 teléfonos celulares y alguien dirá, ay, ¿cómo le gusta estar ahí conectado en la tecnología? Es que es muy moderno, ¿no? Pero en realidad soy adicto a las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas casas no tienen todas las consolas de videojuegos habidas y por haber? ¿No? ¿Y cuántas mamás y papás dicen, no, pues yo me estuve 10 horas el domingo jugando con mi hija y mi hijo el videojuego hasta que logramos pasar y ni comimos y yo qué bien convivo con mi hija y con mi hijo porque pues somos expertos en los videojuegos? ¿Está culturalmente bien visto? Sí, pero es el inicio de un comportamiento adictivo. La pornografía, ¿no? Sin caer en moralismos, alguien dirá, bueno, es que los jóvenes tienen derecho a ver, a mirar, ¿no? Se puede consumir, no hay problema. Sí, pero ¿qué pasa cuando el consumo hace que nos desliguemos de las situaciones relacionales, sexualmente hablando, que son reales? ¿Sí? Llegando incluso al punto de sustituir una relación interpersonal por una que no existe. ¿O cuántas o cuántos de nosotros estamos muy ligados a ciertas personas? Decía hace ratito una maestra, estas relaciones a las que llamamos tóxicas, ¿no? Pero porque no podemos dejarlas. Noten ustedes, maestras y maestros, que las adicciones pueden aparecer por actividades que son culturalmente permitidas, ¿sí? Pero que en muchos de estos casos después viene la adicción a un consumo de sustancias, ¿no? Pues yo ya tengo un problema de obesidad mórbida porque no puedo dejar de comer, entonces recurro a sustancias químicas para bajar de peso. Es que yo ya soy adicto a las redes sociales o a los videojuegos, que tengo que consumir una sustancia que me mantenga activo toda la noche para seguir jugando. Es que yo soy tan ávido consumidor de pornografía que necesito consumir un estimulante para tener más energía. Noten ustedes, maestras y maestros, cómo cuando hablamos de adicciones hablamos de una serie de eventos que se pueden ir encadenando y esos factores necesitamos pues irlos desmenuzando para poder saber dónde intervenir. Maestra Rita Elidet Terrazas, por ahí tiene una participación, la escuchamos. Sí, maestro. Mi pregunta, sí me escuchan, ¿verdad? La escuchamos muy bien, maestra. Ok. Mi comentario, maestro, es
porque escuchando que decían, podemos sensibilizar, podemos concientizar a los alumnos. Ubicándome en mi nivel preescolar, maestro, creo, con todo lo que he escuchado ahorita, que está sumamente interesante, me hubiera gustado que todas mis compañeras del del jardín estuvieran aquí. Creo que en el nivel preescolar, me atrevo a decir, maestro, que en el nivel preescolar sería lo idóneo comenzar a hacer el trabajo con padres de familia. ¿Por qué, maestro? Porque somos nosotros los padres de familia los que les iniciamos a los niños en esas adicciones. Con tal de que me deje hacer un ratito mi quehacer, agarra el celular. ¿Qué les regalamos a nuestros hijos cuando es Día de Reyes o algo? El PlayStation. Ah, no, pues una consola de juego. Y a veces les ponemos horarios, maestro, pero si nos vamos a ser honestos, porque nos ha pasado, me ubico yo en mi caso y también con mi hijo, y que le ponemos una hora y que a lo mejor porque yo tengo en la tarde que ir a hacer un curso al jardín, tengo evento en el jardín, con tal de que se quede en la casa, que bueno, ponte otras 2 horas a jugar. Como madre, ya estoy iniciando yo esa etapa en mi hijo de esa adicción. En el jardín pasa lo mismo con los papás. Y por todo lo que estoy escuchando, maestro, yo creo que en preescolar debemos de empezar a trabajar con los padres de familia también, maestro. Que yo siento que si desde preescolar lo comenzamos a trabajar con ellos y con los niños, cuando lleguen a primaria, a lo mejor no tengan esa adicción tan grande a los aparatos, ¿sí? Claro. Siento que es como algo gradual, maestro. Ese es mi comentario, maestro. Exacto, maestra. Muchísimas gracias. Y fíjense, ya de alguna manera este intercambio que hacemos entre personas de diferentes niveles nos va dando luz, porque justamente en todos momentos el trabajo con las madres y los padres es importante, pero en el preescolar más, porque justamente aquí todavía las y los estudiantes pues necesitan o dependen más de esos modelos, ¿no? Familiares. Ya en la adolescencia podemos tener un poquito más de intervenciones uno a uno con las y los jóvenes, pero la maestra tiene mucha razón. Y qué bueno que esto ocurre, porque justamente es el planteamiento de la prevención. No tenemos que enfocarnos solo en el estudiante, sino también en modificar esas condiciones que hacen que el estudiante sufra estas consecuencias. Porque también tengo que decirles esto, maestras y maestros, la adicción es una enfermedad, pero es una consecuencia de que hay un contexto que no favorece para nada la vida de nuestras y nuestros estudiantes. O sea, si yo tengo un estudiante con una adicción, yo tengo que pensar qué dejó de hacer la familia, pero también qué dejó de hacer la escuela, ¿no? Y no tiene que ver con culpas, ¿no? Personales, pero sí tengo que reflexionar qué dejó de hacer la escuela. Miren, y les hago este comentario, esto viene también a revalorar nuestras prácticas a propósito de lo que decía la maestra. ¿En cuántas ocasiones estamos diciendo, no, pues sí, qué bueno que las y los niños tengan acceso a la tecnología y abusamos del uso de la tecnología, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, pues sí, tienen derecho a divertirse? Y como dice la maestra, les regalamos todas las consolas, todo el PlayStation, ¿no? Cuando podemos abrir otras expectativas. No estoy diciendo que sea malo, ¿eh? No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que necesitamos buscar la manera de encontrar ese balance o ese equilibrio en el uso de todos estos elementos. Porque indiscutiblemente se van ligando y se van relacionando uno a uno. Por ahí tengo 2 participaciones más. Primero tengo a la maestra Diana y luego voy con la maestra Adita. Maestra Diana, ¿cómo está? Hola, buenas tardes a todos. Buenas Bien, tardes. gracias. Yo quiero compartirles una experiencia propia que tuve con mi niña de 4 años. Esto en referencia a los comentarios de las maestras de preescolar. Yo, bueno, como ya lo había comentado la sesión pasada, soy maestra de educación especial, bueno, docente en una telesecundaria y soy de USAER. Sin embargo, bueno, me decía ayer una mamá, yo creo, maestra, que usted por tener una carrera y en el ámbito educativo, supongo que es una mamá pues muy ordenada, muy organizada, con buenas reglas y todo eso, ¿no? Y yo le dije, no, señora, creo que como mamá soy exactamente igual que usted. Trato e intento de
aplicar un poquito más, pero finalmente pues soy una mamá de casa fuera del horario y también tengo mis propias incidencias en los aspectos comunes del exceso de tele, el exceso de celular y cuestiones así. Bueno, mi niña hace aproximadamente año y medio, mi hija tiene ahorita 4 años, 6 meses, tenía problemas con el sueño. Sí, iniciamos con una mala organización en casa. Sí, a dormir tarde, levantarse tarde y bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Sin embargo, había otro factor que influía muchísimo en la alteración del sueño, que era el uso del celular. Nosotros también, ¿no? Como papás modernos, mi esposo también profesionista y los dos metidos en el trabajo y mi hija, pues apoyada por el cuidado de la abuela, que es mi mamá, pues veíamos como entre espacios y espacios el celular. Sin embargo, mi hija, como los niños del preescolar, mi hija todavía no entra al preescolar. Sin embargo, nosotros como familia, pues atentos a las manifestaciones de ella, notamos, ¿no? Cierta irritabilidad, cierta explosión en sus emociones, ira, enojo, frustración, intolerancia, mucha impulsividad, enojarse y gritar. Obviamente a la edad de preescolar es muy frecuente que los niños manifiesten de manera muy abierta sus emociones porque apenas están aprendiendo a autorregularse. Sin embargo, Dana, sí era muy demasiado explosiva en cuanto a sus manifestaciones. Obviamente había como muy frecuentemente presencia de pesadillas, ¿no? En las noches, en despertar empujando, pateando, gritando, llorando y muchas cuestiones así, ¿no? Entonces, bueno, nosotros volvemos a lo mismo. Dijimos, es el celular, definitivamente es el celular. Sin embargo, nos acercamos a la pediatra y la pediatra pues también nos orientó y nos dijo específicamente, ¿no? La niña tiene que tener un preámbulo para el sueño y eliminar pantallas, tele, celular y audios, o sea, no conversaciones entre adultos, no música en ruidos altos, no exceso de luz, porque queremos adentrar a la niña en un estado pacífico para que poco a poco pueda activar su habilidad para conciliar el sueño. Sin embargo, nosotros decidimos eliminar por completo el uso del celular. Bien diría la maestra, ella sabía ya usar el celular, entrar al celular de mi mamá que no se bloquea con contraseña, ir directamente al YouTube Kids y poner sus videos, ¿no? Nosotros creyendo que al bloquear ciertos videos que a ella le estimulaban, específicamente conductas, ¿no? Imitaba mucho las conductas de los niños que veían los videos, palabras que escuchaba, acciones, reproducía acciones. Dijimos, no, bueno, es que esto ya está causando un problema mayor que está saliendo de control. Cuando nosotros decidimos quitar el celular, que evidentemente como parte de una adicción no se quitó de tajo porque ella manifestaba obviamente frustración al no tener el celular, fue poco a poco reduciéndose el consumo o más bien el uso del celular. Nosotros empezamos a ver esa disminución del estado de excitación de ella. Obviamente yo la observaba y yo veo que para ellos es fácil tener el control de no me gusta, le paso, tampoco me gusta, le paso, le regreso, o sea, para ellos es como una excitación decir, es que y el otro y lloraba y la música, o sea, realmente sí es una adicción para ellos. Se le quitó el celular y ¿qué pasó? Empezó a convivir un poco más con la naturaleza, con el jardín, las plantas, a ver más el cielo, el sol, la forma de las nubes, a colorear con acuarelas, con plumones, con pinturas, con crayolas, a experimentar más su entorno, a convivir más con los niños, como nosotros fuimos, bueno, mi hija fue niña de pandemia y tenía año 3 meses cuando vino la pandemia, pues ella vivió todo el tiempo encerrada y la conducta social, las relaciones sociales estaba muy bloqueada en ella. Sin embargo, empezamos a buscar más los espacios abiertos, el parque, la resbaladilla, el contacto con la tierra, las hojas, el agua. Empezamos a explotar un poquito más la imaginación, la creatividad, inventar.
ella se mete a la cocina con la masa y hace sus tortillas. Bueno, empezamos a hacer muchas cuestiones que para ella la ayudaron a salir un poco de esa necesidad por el uso de la tecnología. No les puedo decir que está completamente bloqueada, porque finalmente la televisión es similar, solo que en tamaño más grande, solo que sin control a través del que pues se puede manejar. Sin embargo, sigue representando hasta cierto punto un uso similar, ¿no? Exceso de luz, exceso de ruido, muchas cosas. Pero yo les puedo decir que obviamente yo sí vi un cambio en mi hija al eliminar por completo el aparato. ¿Y qué fue aquí el punto clave? Aprender a conocer las reacciones que tiene mi hija de un estado en uso con y sin. Y yo como padre de familia, yo con esposo, yo con mamá, con papá, con abuelos, sí crear entornos que le propiciara una relajación, un ambiente de exploración, de observación, para que dejara obviamente esas manifestaciones. No les puedo decir que he logrado que deje de explotar cuando hace berrinches, finalmente siguen los berrinches, siguen las pataletas, pero ya no con esa intención, con esa entonación de ira, de frustración, de coraje, sino ya como en un nivel normal, por decirlo así, de una niña de 4 años, pero que sí, ciertamente nosotros como escuela tenemos la función de acercarnos al padre de familia y orientarlos, porque finalmente, independientemente de que si somos o no somos profesionistas, nosotros debemos primero comprender, establecer una empatía que nos permite a nosotros conocer el origen, conocer la consecuencia, conocer cómo yo como padre de familia con cosas tan sencillas puedo hacer el cambio. Claro. ¿Qué puedo hacer sin necesitar exceso de economía, sin necesitar salir a otros lugares? ¿Cómo puedo yo desde casa mejorar esa conducta? Y sobre todo porque los niños, al paso en el que van, cuando salen al mundo real y experimentan todo este cúmulo de todos usamos celular y todos manifestamos, reproducimos lo que vemos en un mismo ambiente, bueno, con uno que vaya manifestando el cambio, vamos generando un ambiente positivo, tranquilo, un ambiente limpio. Entonces, sí, nosotros tenemos mucho en nuestras manos para poder compartir con los papás, para poder orientarlos, para poder ayudarlos a encaminar, ¿no? Con cosas a lo mejor tan sencillas. Bien dice, prevenir antes de Exacto. buscar la solución. Y justo nos está dando una idea muy clara, ¿no? La importancia de ser contundentes, primero identificando las señales, después viendo la manera de intervenir apropiadamente, sí, con el apoyo de profesionales, pero también a veces con los recursos más accesibles a nosotros. Y pues maestra, muchas gracias por compartirnos su experiencia, que miren, de una compañera vivida pues con su propia hija, creo que nos hace pensar también mucho de lo que en este sentido estamos experimentando. Ahora, aquí nos hemos concentrado a hablar de una adicción que tiene que ver con la tecnología, pero no se olviden, hay muchas otras que están ahí ocultas en muchas otras actividades que a veces no dimensionamos. Maestra Dita Calderón, la escuchamos. Listo, maestra. Si nos ayuda activando su audio. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, maestra. Yo me quedo con la pregunta que hizo antes de la participación de mi compañera, de qué estamos dejando de hacer en la escuela para, obviamente, prevenir el consumo, o más bien prevenir las adicciones en cualquiera de su presentación, ¿no? Lamentablemente, bueno, vemos ahora mismo, he estado atenta escuchando todo lo que tiene que ver con los videojuegos, las redes sociales desde el nivel preescolar. Yo trabajo en secundaria, ahí ya están muy latentes estas adicciones, ¿verdad? También, pero muchas otras como, pues, el consumo del tabaco, del alcohol, la temprana edad, de otras sustancias. Y creo que nosotros como escuela lo que hemos dejado de ser es un ejemplo para los jóvenes, porque pues nos educamos en la casa, obviamente, porque yo he escuchado, bueno, yo invité a mis compañeros al curso, se nos dio la información y a veces dicen, es que esos temas no nos tocan a nosotros, ¿no? No nos tocan, quien los educan son los padres.
pero creo que nos educa la casa, nos educa la calle y nos educa la escuela, ¿no? Nosotros como docentes tenemos una amplia responsabilidad en el sentido de la prevención. Obviamente no es nuestro papel la rehabilitación, no es nuestro papel el diagnóstico, pero sí es nuestro papel el prevenir, el informar y el ser un ejemplo para ellos. Yo ahorita escuchando a todos los compañeros puedo decir, yo tengo compañeros o yo mismo ser un adicto al celular, ¿no? Porque soy el maestro que me paso media jornada de trabajo mandando mensajes, atendiendo llamadas, revisando mis redes sociales, agregando estados al WhatsApp. Soy un maestro que les dice que no fumen, pero saliendo de la escuela, porque dentro no me lo permiten, los chicos me ven prender mi cigarro. Soy un maestro que acepta a los alumnos como amigo en sus redes sociales y entonces mis alumnos tienen la posibilidad de ver que el fin de semana yo salí y estuve en una discoteca tomando o estuve en una reunión familiar ingiriendo bebidas alcohólicas. Yo no estoy diciendo que el docente no pueda hacerlo. El docente educa y tiene que ser cuidadoso del ejemplo que le da a los alumnos. Entonces, considero que el papel que está dejando de hacer la escuela es justamente el de educar con el ejemplo, muchas veces el de no crear redes que nos permitan apoyar una posible identificar un caso de adicción, porque realmente se requiere de mucho apoyo y de apoyo de profesionales y profesionistas que tengan conocimiento de lo que es una adicción, ¿no? Porque a veces nos cuesta reconocerlas en nosotros mismos y mucho más en nuestros alumnos, porque aparte pues ellos vienen de ambientes totalmente diferentes, de ambientes donde normalizamos algunas de las causas que pueden detonar adicciones y que los maestros también a veces les detonamos, ¿no? No somos, hemos perdido muchas veces también el cuidado de nuestras propias acciones que se deben quedar en el plano de la intimidad, ¿no? De lo que es de nosotros y no reflejarlo justamente en nuestros alumnos. Yo lo digo porque, bueno, en el nivel de secundaria, pues ya las interacciones alumno-maestro han en muchas ocasiones sobrepasado el límite de la escuela, ya son nuestros amigos en Facebook, tenemos grupos con ellos de WhatsApp, ¿no? Donde ellos pueden visualizar esto y muchos de nosotros no somos cuidadosos de lo que publicamos, de lo que compartimos, de la playera que portamos, porque a veces sin saberlo llevamos una vestimenta que no es adecuada, llevamos la playera con la hojita de la marihuana, y una carita feliz, o sea, nosotros les mandamos también señales de que está normal hacerlo y de que si tú lo expresas, pues no pasa nada. Creo que debemos hacer una introspección a nuestra función docente, a saber que hay códigos de ética también que nos permitan abordar la prevención de las adicciones desde nuestro actuar y pasar al proceso pedagógico, ¿no? Porque pues no podemos dividir la forma en la que se conducen los docentes o la que nos conducimos nosotros, pues con los adolescentes y bueno, en el preescolar no creo que sea justamente el caso. Yo también comparto con la maestra, tengo un hijo que tuvo una adicción al celular, es muy difícil verlo porque la desintoxicación es prácticamente lo mismo que con cualquier otra droga, dejan de dormir, dejan de comer, sudoración excesiva, mi hijo mojaba la cama totalmente de sudor, ¿no? Por la ansiedad que le provocaba. Entonces, de repente, a veces el normalizar acciones es lo que le permite decir al niño o al adolescente, se puede hacer y se vale hacerlo, porque entonces otros lo hacen porque yo no puedo. Exactamente, maestra. Y yo creo que me quedo aquí con este comentario que cierra precisamente la idea, ¿no? Hemos dejado de ser un modelo como escuela, pero fíjense bien, y hay algo que sí quisiera reiterar aprovechando lo que comentó la maestra. No se trata de hacer una crítica a nosotras y a nosotros de nuestras vidas, pero sí se trata de que como maestras y maestros tenemos que preservar algunas formas de modelado
para nuestras alumnas y para nuestros alumnos, ¿no? Insisto, esto no es un cuestionamiento moral, este curso no es para hablar de la moral, de si una moda está bien, una moda está mal, no. Este es un curso para ayudarnos a reflexionar en cuál es, desde nuestra función como docente, el quehacer que tenemos para evitar que ciertos factores de riesgo tengan ese potencial para la conducta adictiva, ¿no? Y por otro lado, pues repensar cómo a veces he dejado de tomar algunas opciones, ¿no? Y esto está haciendo que yo contribuya también a modelar estas condiciones. Insisto, no es una cuestión ni de moral ni de ética, es una cuestión de repensar nuestra práctica. Ahora, algo bien importante, no olviden que nosotras y nosotros tenemos una función para lograr que ya en el futuro nuestras alumnas y nuestros alumnos tengan las herramientas para que puedan enfrentar situaciones difíciles. Evidentemente, el mundo nunca va a dejar de tener drogas, nunca va a dejar de tener actividades que produzcan adicciones, pero ¿qué sí podemos tener? Personas que tienen las herramientas socioemocionales, sociales, intelectuales, para entonces sí poder tomar las formas apropiadas de resolver una situación vital complicada. Entonces, vamos avanzando en ese camino. Tenemos 2 participaciones, ya nada más aquí les voy a pedir que vamos a tratar de hacerlo breve, maestras, maestro, porque vamos a seguir avanzando en nuestra tarde de hoy, pero evidentemente yo les agradezco mucho que ustedes sean muy participativos. Es un grupo que la verdad ha tenido a bien hacernos comentarios y además de experiencias que viven en el interior de sus escuelas y hasta de sus familias. Maestra Miriam, la escuchamos. Sí, nada más algo de rápido. Ahondando sobre lo que comentó la maestra Diana, pues sí, vamos a implementar esas acciones en cuanto también a sus etapas de desarrollo que se encuentran los alumnos. Y es muy importante pues desarrollar en ellos pues sus habilidades, sus capacidades y todo lo que muestra su interés del niño, y también de acuerdo a todo su entorno natural, social, y al contexto donde se encuentran, y que todo lo vayan vivenciando para concientizar tanto en padres de familia como en alumnos de la manera real, y ya sea a través de cuentos, dramatizaciones, buscar las mejores estrategias para llevar a cabo esa sensibilidad y concientización tanto en padres de familia como en los alumnos. Eso es todo, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Miriam, efectivamente. Maestro Manuel, le escuchamos. Adelante, maestro. Si nos ayuda activando su audio. Listo. ¿Sí se oye? ¿Listo? Perfectamente, maestro, le escuchamos. Ok, pues buenas tardes. De lo que decían ahí, la cuestión de las adicciones, creo que la cuestión del celular, comida, todas estas situaciones que se han estado mencionando. Creo que lo perdimos al maestro. Ajá, se desactivó el micrófono, maestro. Maestro, si tenemos problemas para la conectividad, por ahí pónganos su comentario en el chat y con gusto ahorita lo leemos. ¿De acuerdo? Gracias, maestro Manuel. Lo escuchamos aquí. Lo leemos, más bien dicho, por el chat. Bueno, a ver, maestras y maestros, algo que quiero también comentarles. Fíjense bien que cuando hablamos de las adicciones, a veces decimos, bueno, esta palabra ¿qué? Adicción viene de una palabra romana. Había personas que pedían dinero prestado y pedían dinero prestado precisamente para tomar, para jugar, ¿no? Para tener cualquier otro placer en la vida. Y a esas personas se les llamaban adictus. Y como no tenían con qué pagar y seguían pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo, la ley romana lo que hacía era declararlos esclavos de las personas que les prestaban el dinero. Y esos eran los adictos, ¿no? Las personas que pedían dinero para satisfacer sus placeres. Y de ahí viene la palabra adicción.
Pero noten ustedes que desde entonces la palabra adicción está muy asociada con la idea de la esclavitud. Es decir, no podemos dejar de consumir, no podemos dejar de tener esos pensamientos obsesivos y evidentemente no podemos dejar de tener daños. Ahora, ¿por qué buscamos el placer en la vida? Bueno, decía, porque la mayoría de las ocasiones pues experimentamos situaciones que no son placenteras en la vida. Por ejemplo, podemos decir, es que todo lo malo me pasa siempre. A eso le llamamos desesperanza. Ya nada va a mejorar. Me pasa una cosa, me pasa otra y otra y otra. Acabo una, parece que ya voy al final y otra regresa. A eso le llamamos desesperanza. De pronto parece que no puedo controlar las cosas. No puedo controlar las cosas y entonces empiezo a sentir que mi corazón va muy rápido, que se me va la respiración o que me aumenta la temperatura. Bueno, a eso le llamamos estrés. O fíjense bien, en ocasiones no tengo nada que hacer, no tengo ninguna actividad, no tengo ningún propósito. Bueno, el aburrimiento es una situación no placentera. Y yo les pregunto, ¿cuántos de sus estudiantes, cuántas de sus estudiantes no experimentan aburrimiento? Algunas veces una situación placentera que no detectamos es no tener ganas de hacer nada, es decir, no tener motivación, porque no tengo objetivos, porque no veo que algo valga la pena en la vida. Experimentar ansiedad porque nos preocupa todo, o simplemente tener algunos sentimientos de tristeza. Estas son algunas sensaciones no placenteras que la ciencia nos dice están muy ligadas con una circunstancia emocional previa al desarrollo del consumo de drogas o de una adicción en general, no solamente de una sustancia psicoactiva. Y resulta que como no tenemos la manera de resolver estas situaciones, buscamos algo que nos produzca placer, especialmente que libere nuestros niveles de dopamina, ¿no? Esto lo veíamos un poquito hace rato. Una vez que empezamos el consumo, empezamos a descubrir que experimentamos ese placer. Todas las adicciones aumentan el placer, todas. Las que tienen que ver con las drogas o las sustancias psicoactivas y las que tienen que ver con las actividades, ¿no? Como la ingesta de alimentos, la pornografía, las redes, la tecnología, en fin. Todas las adicciones aumentan el placer. Sin embargo, la adicción presenta al menos 3 problemas en sí misma. Que el placer que resulta del consumo de la sustancia o de la actividad es un placer temporal. Y es temporal porque, como ya lo expliqué hace rato, nuestro cuerpo busca compensar la sobreestimulación, ¿sí? Y al compensar la sobreestimulación, nosotros buscamos seguir consumiendo más. El primer problema de la adicción es que el placer es temporal. Ahí nos estamos dando cuenta que en realidad la adicción no resuelve nada. El segundo problema de la adicción es que hace que las cosas vayan peor, porque si no logramos conseguir lo que consumimos, una droga o una situación, entonces viene la frustración. Hace ratito las 2 maestras que reportaban o nos compartían cómo experimentaron la adicción al teléfono celular de sus hijas, de sus hijos. Nos decían, bueno, es que sudaban en la noche, mojaban la cama como una desintoxicación habitual de alguien que consume sustancias. Y esto ocurría porque no podían ya conseguir aquello que les producía el placer. Vean, ya hay 2 cosas. El placer es temporal y si no consigo lo que me produce el placer, experimento frustración. Y aquí puede haber una serie de comportamientos más complicados. Puede haber comportamientos agresivos, ¿sí? Puede haber comportamientos impulsivos, desorganizados, en fin. Y el tercer problema es que una adicción evidentemente produce un daño. Siempre que hablamos por definición de adicción, hay un daño. Hace que el cuerpo se deteriore, obviamente que nuestra mente se desorganice, ¿no? Que nuestro pensamiento se vuelva confuso, que nuestro comportamiento se ponga extraño y, por supuesto, pone nuestra vida en riesgo. Evidentemente,
algunas adicciones más que otras, ¿no? Por ejemplo, en las campañas más recientes sobre el consumo de drogas, como el fentanilo, pues es prácticamente un hecho que quien consume fentanilo se echó una moneda al aire porque el primer consumo o puede crear una dependencia para siempre o puede provocar la muerte, ¿sí? Habrá otras adicciones que lleven un poco más de tiempo en desarrollarse, pero que puedan tener efectos similares. Por ejemplo, yo pienso ahora, justamente hablando de las adicciones a la tecnología, tal vez de la noche a la mañana no vemos el deterioro cognitivo, pero claro que va a ocurrir el deterioro cognitivo por la adicción a la tecnología, ¿no? Probablemente lo vamos a ver después en un atraso para el aprendizaje de la lectura, de la escritura, del razonamiento, incluso de la distinción entre la apariencia de la realidad. Hay 3 problemas asociados entonces con las adicciones. Primero, que si no se consigue lo que produce el placer, hay frustración. Si se consigue, el placer es temporal, pero que invariablemente siempre hay daños. Y por lo tanto debemos entender que la adicción debe considerarse en esos sentidos como una enfermedad, pero como una enfermedad que es resultado de una serie de múltiples factores, maestras y maestros. Y es aquí también otro de los abonos que estamos dando para entender hacia dónde vamos a dirigirnos cuando queremos diseñar un plan para intervenir y prevenir el consumo de una adicción, ¿no? Hay muchos factores que combinados aumentan la posibilidad de una adicción, ¿no? Y justamente esos son los factores, y aquí viene la invitación, maestras y maestros, porque son los factores que ustedes van a estar revisando estos días en la plataforma y que serán motivo de que en la siguiente sesión podamos empezar a ver este diagnóstico de factores de riesgo. Estos factores, maestros y maestros, tienen que ver con una diversidad de tipos. Hay algunos factores que son internos y que pertenecen a cada persona en particular. Uno de esos factores es el genético. No se sabe con certeza, ¿no? Hay muchas investigaciones acerca de los genes, pero por ahí hay un gen, el DARP32, que justamente está relacionado con la modulación de dopamina y que al parecer, al producir una irregularidad en la secreción de la dopamina, obliga a que la persona tenga que consumir sustancias o actividades que aumenten el nivel de dopamina y que evidentemente colocan a la persona en un riesgo per se de convertirse en una persona adicta. Obviamente es muy difícil saber, ¿no?, si tenemos esta disposición genética, pero es importante tenerla en mente, por un lado. Por otro lado, aunque tengamos esa disposición genética, recuerden que en todo caso la información genética siempre es necesaria, pero nunca explica del todo el resto del comportamiento. Siempre habrá factores que son ambientales. El segundo, me da risa el maestro Arturo Lorenzo, dice, de Peso Pluma no van a estar hablando, bueno, del reggaetón tampoco, hablando de estos factores también. Fíjense bien, un segundo factor que aumenta la posibilidad del consumo, insisto, de una sustancia, de una actividad, y lo voy a seguir repitiendo porque es la manera de entender que la adicción implica muchas cosas, es una condición en el neurodesarrollo, es decir, la presencia de algún trastorno como el déficit de atención, el espectro autista o incluso alguna discapacidad intelectual, por ejemplo, entre otras muchas, pero siempre una condición en el neurodesarrollo es un factor que puede predisponernos a la adicción por diferentes razones que están asociadas con el trastorno. Les voy a poner un caso. El déficit de atención, que es un trastorno que tiene una prevalencia en las edades tempranas del desarrollo, ¿no? Ustedes que son maestras de preescolar, de primaria, seguramente han encontrado o han convivido con una alumna o un alumno con TDAH. Si no se aprende o si no se tiene un manejo conductual, sobre todo apropiado en los primeros años, durante el crecimiento son personas que llegan a mantener el comportamiento impulsivo, pero además, como no lograron desarrollar niveles de autocontrol especiales, necesitan consumir sustancias para poder mantener cierta estabilidad fisiológica, ¿no?
Seguramente a ustedes alguna vez les ha preocupado algo. Les voy a poner un caso. Vamos a suponer que ustedes dicen, híjole, a las 6 yo tengo una cita importante y esta reunión no se acaba y yo tengo que salir, pero no puedo dejar. Y nos ponemos inquietos, ¿no? Yo por ahí veo a una maestra que dice, sí, así me pasa a mí. Bueno, nos ponemos inquietos. Bueno, así experimenta la vida una persona con déficit de atención. Esa inquietud la tiene todo el tiempo, toda la vida. Cuando son personas pequeñas, pues no saben qué les está pasando y por eso tenemos la impulsividad. Pero cuando son personas adultas dicen, híjole, no puedo estar así toda la vida. Entonces alguien viene y les dice, mira, ¿sabes qué? Tómate esto y te empieza a relajar, tómate esto y ya no lo tomas en cuenta. Bueno, ese es un factor. Una condición en el neurodesarrollo es una banderita roja para pensar en el desarrollo de una adicción. Algo que ya comentaban maestras y maestros. De hecho, hay una maestra lo dijo contundentemente. La información que tiene un estudiante. Miren, yo me he encontrado con estudiantes que todavía me dicen, bueno, yo sí consumiría una droga, ¿sí? Lo único que necesito para consumir una droga es encontrarme con alguien que la sepa consumir. Porque entonces tengo la seguridad de que no me va a pasar nada, pero nada más quiero experimentar, ¿eh? No me interesa en realidad, pero sí quiero experimentar. Así me dicen. Bueno, evidentemente esta idea de que la droga pues la necesito experimentar, aquí estoy hablando de sustancias concretamente, pues es una idea errónea, porque, por ejemplo, en el caso del fentanilo, una vez basta para crear la adicción. Una vez basta para crear la adicción. En el consumo de otras actividades, una vez basta o 2 veces para crear la adicción. Entonces, en realidad, hay que informar a nuestros estudiantes acerca de qué es la conducta adictiva, cuáles son los efectos reales de la conducta adictiva, ¿no? Incluso con casos concretos, porque en muchas formas a veces pensamos que esto de las adicciones ocurre allá donde nadie presta atención, pero está ocurriendo en su salón, en mi salón, cerca con la familia que está ahí enfrente de la casa, ¿no? Aquí algunas maestras nos han compartido la experiencia que tienen. A mí me llamó mucho la atención cómo lo describió la compañera de educación especial. Dijo, bueno, las personas piensan que como somos maestras nuestra vida está bien organizada, ¿no? Pero aún a nosotras y a nosotros nos toca vivir estas experiencias de manera personal, ¿no? Gran pregunta. ¿No creen ustedes que nuestras alumnas y nuestros alumnos necesitan también de ese tipo de conocimientos? La personalidad. Ese es un factor también de riesgo, especialmente cuando detectamos que tenemos alumnas y alumnos que poco se autocontrolan, que tienen un bajo autoconcepto, que no pueden gestionar sus emociones, que tienen pocas habilidades sociales para pedir ayuda, para expresar lo que sienten, o que cuando ocurre una situación complicada no tienen habilidades para enfrentar o para afrontar esa situación. ¿Cuántas y cuántos de ustedes no han visto alumnas y alumnos así? Ese es un factor de riesgo, maestras y maestros. La familia, también un factor mencionadísimo aquí. Familias que por su dinámica o por su composición resultan familias excesivamente permisivas o que tienen dinámicas muy desorganizadas. Hay familias que también, dice aquí, promueven la autonomía temprana, ¿no? Es decir, es una manera elegante de decir, promueven que sus hijas e hijos tengan experiencias que no corresponden con el nivel de desarrollo para su edad, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la tecnología, aquí lo vimos. Pues no corresponde para el nivel de desarrollo de alguien darle de 4 o 5 años, darle un teléfono celular todo el día, ¿no? A lo mejor sí queremos que nuestros hijos aprendan la tecnología, está bien, pero pues darle así el teléfono ya para que lo use todo el tiempo, para que haga llamadas, pues es algo que tendríamos quizá que valorar. Poca comunicación, ¿no? En cuántas ocasiones los hijos experimentan dificultades y las familias no les ponen atención. Hace unos meses estaba yo en una reunión con mamás y papás en una escuela aquí cercana a Jalapa y una señora me decía, es que mi hija llega, cuando le pasa algo en la escuela, se encierra y pues yo ya no sé qué hacer con ella porque no me quiere contar qué le pasa. Y la verdad me choco y ya me pongo a hacer otras cosas y ahí la dejo. Bueno, ahí pues estamos experimentando la falta de comunicación.
Presencia de modelos de consumo, que alguien en la familia tenga una adicción, especialmente, por ejemplo, ahora, pues experimentamos cómo es muy común que haya modelos de alcoholismo, de consumo de cigarro, de tabaco, ¿no? De consumo de drogas. Por aquí veo en el chat que algunas familias, alguna persona decía, incluso en la comunidad se dedican a la venta de las drogas, ¿no? Y el maltrato. Obviamente el maltrato es una experiencia pues, de violencia, pero que también coloca en situaciones de crisis psicológicas que necesitan ser resueltas. Y en la escuela, ¿cuántas veces en la escuela no experimentamos barreras que precisamente no hacen visibles estos factores de riesgo, ¿no? Barreras porque no colocamos en nuestros alumnos o en nuestras alumnas atención especial para decir, bueno, algo está pasando aquí, ¿qué puedo hacer yo? E incluso, fíjense bien, un factor tiene que ver con el usar métodos que son poco eficientes para lograr el aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos. Aquí lo quiero ligar de manera concreta. Si una persona, un alumno, una alumna experimenta logros positivos en la escuela, tanto en sus calificaciones como en el proceso, es una persona que tendrá mejor autoconcepto como estudiante. Y por supuesto que eso es un factor más bien protector, más bien de apoyo, en lugar de ser un factor de riesgo. Si una persona dice, bueno, en mi casa me maltratan, ¿no? Me cuesta trabajo aprender y además al maestro o a la maestra no le interesa enseñarme, pues evidentemente también está afectando un aspecto motivacional importante. ¿Y qué pasa en la comunidad y el contexto? Bueno, lugares con pobreza, ¿no? Es difícil enfrentar la pobreza, con dificultades para tener medios de adquisición, contextos violentos, lugares en donde es muy fácil conseguir una sustancia o tener acceso a un recurso. Y noten que no estoy hablando aquí de lugares necesariamente pobres. O sea, en una ciudad a lo mejor es más fácil conseguir un teléfono barato. Y ahí estoy hablando de un recurso para una adicción, ¿sí? Un lugar en donde haya un desarrollo tecnológico excesivo o donde haya leyes o normas culturales permisivas. Por ejemplo, ¿no? Lo hemos comentado hace rato, ¿no? Pues que aquí se ve bien que tomen, que los varones tomen a temprana edad, que empiecen a consumir, ¿sí? Que empiecen, por ejemplo, a jugar Xbox todo el día, a tener teléfonos desde pequeños. Son normas culturales permisivas. Se ve bien que lo hagan, no hay ningún problema, es un juego, no pasa nada, no hay ningún problema, así se hacen las cosas, no pasa nada. Bueno, todos estos escenarios, maestras y maestros, son factores que definitivamente ustedes tendrán que enfocar para poder elaborar todo un diagnóstico de estas condiciones vitales. Así que aquí, maestras y maestros, empezamos con nuestra primera tarea de esta semana, que es que ustedes lean estos textos detonadores de la reflexión para que en la próxima clase, la próxima sesión, podamos revisar cómo hacer este diagnóstico de factores de riesgo. Ya el día de hoy nos acercamos conceptualmente a la idea de la adicción, ya el día de hoy comprendimos cómo ocurre la adicción y fuimos identificando un poquito estos factores. Con la idea, maestras y maestros, de que en común y en conjunto podamos revalorar nuestro rol como escuela, como docentes, como directivos y sobre todo en el contexto de la nueva escuela mexicana. En este sentido, maestros, la segunda tarea, pues es, una vez que revisamos nuestras lecturas detonadoras, pues llegar a la actividad de análisis y reflexión, que en este caso es una sopita de letras, en la que ustedes tendrán algunas preguntas que responder y las respuestas estarán ahí agregadas en la sopa de letras. Y finalmente tendremos también una actividad, un producto de esta sesión, que se los voy a compartir, es nuevamente una reflexión, y en este caso la reflexión que tenemos que hacer tiene que ver con la manera en la que nosotras y nosotros desde la escuela vamos a identificar estos factores de riesgo, ¿no?
qué factores de riesgo he mirado en mis alumnas y alumnos, qué factores de riesgo he podido ir valorando desde mi función como docente, como directivo, como directiva, como supervisora, como supervisor, como asesor. Esa es la actividad que tenemos para esta semana. Es una actividad sencilla, maestras y maestros. Es una actividad que nuevamente nos pone en el punto de la reflexión y que justamente en esta sesión creo que ha quedado muy concreto para ustedes que no hay una manera más apropiada de comenzar a trabajar con la prevención de adicciones que revalorar nuestra práctica y reflexionar en lo que estamos haciendo. Pues maestras y maestros, vamos concluyendo ya esta sesión, pero me gustaría por ahí, hoy participaron mucho, pero me gustaría que vayamos cerrando con una participación de alguna maestra, de algún maestro que no haya hablado esta sesión y que nos diga qué se lleva. Maestra Nilvia Vázquez, ¿cómo está? Me da gusto saludarla. La escuchamos, maestra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Bueno, pues yo también me voy con más claridad con respecto a cómo vamos llevando el proceso y efectivamente yo creo que lo más importante para mí ahorita es ir entendiendo que hay factores de riesgo y que como maestra o como maestra, en este caso yo soy psicóloga en USAED, puedo también favorecer factores de protección, es decir, la contraparte, ¿no? Que esa es la parte importante, que yo creo que se va a ver mucho en esta tercera sesión sobre la intervención, atención y la forma en cómo podemos abonar a la cuestión preventiva. Y también quería yo abonar la idea de que a veces nos quedamos con la idea que estos factores de riesgo pudiera a veces presentarse uno o dos factores y también a veces se pueden ir hacia términos como tener algún prejuicio en el sentido de algún estado de pobreza, alguna cuestión de maltrato. Y yo nada más lo quería aterrizar en el sentido de que con factores de riesgo, si se suman, pues es casi indudable que va a haber situaciones que al sumarse implican para el alumno mayores dificultades, ¿no? Para poder ser un candidato a una cuestión adictiva, más no son una causa única, que eso es como que lo hace más complejo esta parte, ¿no? No hay una causa única, sino que hay factores de riesgo que juegan en contra de, pero que sin embargo a veces el hecho de que vemos uno o dos, no necesariamente, ¿sí? Hay también otro elemento que en su momento se tiene como muy presente esto de la resiliencia, ¿no? No necesariamente cuando hay maltrato va a haber un alumno que se vuelva adicto, ¿no? En ese sentido quería aclarar esa parte, ¿no? Ser muy cuidadosos en que nos vamos a ir abonando más a esos factores de protección. Muchísimas gracias, maestra Nilvia. Gracias por su comentario y también por este señalamiento importante. La maestra tiene razón y aquí ella nos presenta dos cosas. Primero, de una o de otra manera nos dice que debemos tener cuidado también con nuestra actitud. Y la actitud que tenemos sobre las adicciones puede ser una barrera, ¿no? Hace ratito que hablábamos del factor escolar. Una barrera es aquello que va a colocar, ¿no? Que sea complejo que un proceso ocurra de manera natural. Y, por ejemplo, si yo pienso, ay, aquí todos son pobres, van a ser adictos, o aquí todos son ricos, nadie va a ser adicto. No, pues aquí todos veo que tienen computadora, eso no es una adicción, ¿no? O aquí pues consumen sustancias, pero eso está bien permitido porque es parte de la modernidad. Bueno, esa actitud, maestras y maestros, puede convertirse en una barrera que promueve la adicción, ¿no? Y eso creo que es una parte importante que la maestra Nilvia nos deja entender, ¿no? Reflexionar en mi práctica. Y segundo, que tener cuidado con los factores, ¿sí? Un solo factor en sí mismo puede detonar la adicción, claro. 2, 3 aumentan la posibilidad. Pero recuerden, si yo estoy en un contexto en el que hay muchos factores, pero el ambiente protector, y eso lo decía al final la maestra, es más fuerte, la adicción no va a llegar a ocurrir. Y justamente hay factores protectores tan poderosos como pueden ser la resiliencia, como pueden ser el manejo apropiado de las emociones, los manejos apropiados de los niveles de estrés, el desarrollo cognitivo apropiado, el desarrollo socioemocional adaptado. Todas esas condiciones pueden ayudar a una persona que aún en un contexto de alta demanda de drogas, de alta influencia social, las personas puedan poco a poco,
tomar los mejores caminos para proteger su salud. Y justamente de eso nos habla el eje de la vida saludable, que cuando entendemos que la salud no es solamente poner recursos para que la persona se sienta bien en lo físico, sino además poner recursos para que la persona experimente bienestar en diferentes áreas de la vida, entonces, maestras y maestros, estamos cumpliendo cabal y deliberadamente con nuestro trabajo, contribuyendo a la mejora de la vida saludable de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Y también algo que nos señala la maestra Nilvia y que se ha señalado a lo largo de toda esta sesión, que nuestro papel como escuela es justamente ese, el de la prevención. Y cerramos con el comentario de la maestra Ami. ¿Cómo está, maestra? Buena tarde. La escuchamos. Maestra, ¿puede activar su micrófono? Ahí está. Buenas tardes, maestro. Mire, pues yo me inscribí a este curso precisamente porque estoy viviendo una situación con un alumno que sufre maltrato. De hecho, ese alumno pues fue en decadencia prácticamente desde inicio de ciclo a estas fechas. Y yo lo notaba raro, pero lo cuestionaba y resulta que no se abría, no me decía. Entonces yo sabía detalles de su vida por sus compañeritos, que nunca falta en una comunidad, ¿verdad? Enterarse de muchas cosas que suceden. Hasta que llegó el punto en que empezó a tener muchas faltas, muchas inasistencias, se mostraba muy sensible, ya no participaba en clase, muchas situaciones que para mí eran una alerta. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? El niño a mí no me dice nada, ¿qué anoto en mi bitácora? O sea, los protocolos, ¿no? A seguir, aunque yo sabía que algo más pasaba por ciertos comentarios. Entonces un día el niño no llegó a la escuela, al segundo día tampoco. Resulta que sus papás lo lastimaron mucho, que fue a dar al hospital. Fue una cosa muy triste con el niño porque sus papás, ambos alcohólicos, lastimaron a su propio hijo. Y se ha desatado una situación legal. La abuelita intercedió, la custodia ahorita la tiene la abuelita. Fue algo como que una reacción de tristeza, de impotencia, que pues en su momento no pudimos nosotros evitar eso, o sea, sucedió y al grado de que se desintegró una familia. Los papás fueron a dar prácticamente con las autoridades. Está un proceso legal muy fuerte. Ahorita el niño, después de una semana, ya me lo llevó la abuelita a la escuela. Lo único que yo hice previamente con mis demás alumnos, pues ser muy sutiles con los comentarios, con las preguntas hacia él, por su cuestión emocional. Entonces, híjoles, la verdad que a mí me conmovió mucho esa situación con mi alumno. Y yo digo, bueno, está necesitado de cariño, de protección, por la cuestión legal. Los papás, que ahorita la mamá ya está libre, no se puede acercar a la escuela la mamá. Entonces, como maestra, yo también tengo que tener ese cuidado de protegerlo, porque tiene prohibido la señora acercarse, son 300 metros, algo así, que no se tiene que acercar al niño. Y es una situación en la que cayó, o sea, a mí me admira, ¿verdad? Que no debería de admirarme de la mamá. A veces uno normaliza ciertas cosas en los hombres, pero como madre, uno dice, bueno, o sea, ¿cómo fue que ella también cayó en eso? Si ya su esposo estaba, o sea, como que el contexto, la situación familiar fue arrastrando. Entonces digo, un plan de intervención, y es al punto que quiero llegar, maestro. Ese plan de intervención en la prevención, digo, con los niños, pues sí, ¿no? Los podemos sensibilizar hacia eso. Claro. Pero ya en un adulto, en un padre que ya está en la adicción, pero que sí repercute en el aula, porque los niños, o sea, se genera otro ambiente.
Ahorita en el aula hay un ambiente diferente, hay un ambiente de hostilidad, de que tienen que cuidar mucho sus palabras para no lastimar al niño. Yo también, mucho tacto con él, y en esa situación me encuentro, maestro. Entonces digo, mi plan de intervención, ¿cómo lo voy a hacer ahorita? Yo ya estoy en eso y como que yo pido ayuda. Claro, maestra. Claro. A mi director, a mis compañeros, ¿cómo trato al niño? O sea, Y justamente, maestra, ahí hay un ambiente que necesitamos. Es decir, creo que la respuesta la tiene ahí usted. Lo primero es crear un ambiente áulico afectivo. Decía usted, ahorita hay como mucha hostilidad. Bueno, ¿cómo va a recomponer usted el ambiente áulico? Ahora, recuerde, usted ya está pasando no a un nivel de prevención, porque ahorita ya la persona experimentó una dificultad. Lo que sí podemos hacer en la escuela es reconstruir mi ambiente de trabajo, que los niños comiencen a colaborar, que comiencen a cooperar, que comiencen a trabajar entre ellos, a mirarse entre ellos, a sentirse felices en la escuela. Crear en mi salón un ambiente protector es lo más importante. Y lo segundo, y aquí es en donde entran el director, la supervisión, los asesores, las asesoras. Necesitamos sí o sí ayuda profesional particular en otro nivel para ese pequeño. Ahí sí la escuela lo que puede hacer es buscar la gestión, maestra, pero de alguna u otra manera ahí sí estamos impedidas o impedidos como para poder ejecutar alguna acción, porque además hay ya cuestiones legales, además hay cuestiones de otra naturaleza, pero sí podemos impulsar o buscar gestionar algo afuera de la escuela, ya individualizado para nuestro alumno. Pero en la escuela, ¿qué sí podemos hacer? Seguir con campañas para la prevención de la violencia, seguir concientizando a los papás. Y en su salón de clases, maestra, yo le recomiendo mucho recomponer el manejo de las emociones con lecturas, con cuentos, con actividades deportivas que no tienen necesariamente por qué tocar el punto de las adicciones. A veces pueden ser actividades tan sencillas como irse de día de campo, compartir, jugar. Los juegos cooperativos, maestra, en ese sentido, yo estoy seguro que le pueden ayudar mucho. Pues muchas gracias, maestra, por su comentario. Y de eso se trata, maestras y maestros, de que construyamos aquí, pero sobre todo de que ustedes también vayan creando a partir de las herramientas que aquí revisamos. Pues es así como llegamos al final de esta segunda sesión, maestras, de este curso, Diseño de Estrategias Psicosociales para la Prevención de Adicciones en el alumnado de Educación Básica. Les agradezco mucho por su compañía esta tarde. Les recuerdo acercarse a la plataforma para las actividades detonadoras y de reflexión y nos vemos con mucho gusto el próximo martes para continuar en este camino, en esta formación que la Secretaría de Educación de Veracruz a través de la Subsecretaría de Educación Básica pone a ustedes. Muchas gracias y muy buena tarde.